del ataque israelí, ¿no? La cita que buscas es: el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de seguridad israelíes ante protestas por posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares. Esa sería la... Mirá la diferencia con la Cancillería de Uruguay, acá al lado. Comunicado de prensa 73/21, ante los hechos de violencia en Jerusalén. El gobierno de Uruguay expresa su profunda preocupación por los hechos de violencia que se han sucedido desde la pasada semana en Jerusalén Oriental, dejando un alto número de personas muertas y heridas. Nuestro país se une a las expresiones ya manifestadas por otros países en el sentido de alentar a israelíes y palestinos a realizar todos los esfuerzos a su alcance para detener la violencia creciente. Al mismo tiempo, Uruguay expresa su firme condena ante la realización de actos terroristas y de recrudecimiento de los ataques perpetrados desde Gaza contra el territorio israelí. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Volveme a repetir la Cancillería argentina y su posición. Te leo la primera línea del comunicado y largo de ahí. La República Argentina expresa su honda preocupación por el dramático agravamiento de la situación en Israel y Palestina y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de seguridad israelíes ante protestas por posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares. Impresionante. Impresionante. Bueno, muy bien. ¿Está el padre? Padre, ¿qué tal? Buenas noches. Feynman le habla. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Gracias a Dios, bien, en medio de esta situación, pero tratando de llevar un poco de ánimo y mantener un poco la cordura en medio de tanta locura. En tanta locura, ¿no? Usted está justo allí en la zona de la Franja de Gaza, ¿no? Cuénteme la situación, lo que se vive. Exactamente. Nosotros vivimos en un barrio que se llama El Zeitún, que es un barrio muy popular y desde donde se escuchan también las salidas de algunos cohetes de aquí. Y bueno, también se siente la respuesta a esos, con los bombardeos. En este momento la situación está bastante mal porque está, bueno, como se sabe, el punto de la discordia, además de la ya larga guerra entre Israel y Palestina, se ha sumado en este último tiempo el hecho de los desalojos en Jerusalén. Ello ha sido la gran ocasión para que se enardezcan los ánimos, y no solamente enardezcan los ánimos, gente que está viviendo en Jerusalén Oriental, la Jerusalén que según las leyes internacionales pertenece a Palestina. Entonces, pero como habían propiedades, bueno, trato de ser breve, que pertenecían a la nación, a Jordania, que es la parte tutela, la que tutelaba toda esa parte. Cuando empezaron los procesos de paz, eso quedó cedido para el futuro Estado palestino, con Jerusalén Oriental como capital. El Estado de Israel lo que ha hecho en las últimas semanas ha tratado de reivindicar la propiedad del Estado de Israel de esas casas. Estamos hablando de Jerusalén Oriental, no Jerusalén la nueva, Jerusalén israelí. Y eso, bueno, ha llevado también a que haya muchas protestas violentas en la mezquita del Aqsa. Estamos en el mes de Ramadán. Ahí hubo enfrentamientos entre árabes e israelíes, ¿no? Ahí, civiles. claro, porque es el lugar habitualmente de las protestas. Se van a protestar a Jerusalén, la parte vieja de Jerusalén, que también es Jerusalén Oriental. Y bueno, y ahí se ha habido muchos enfrentamientos, muchos heridos, muchas víctimas también. Y se ha enardecido, ha ido un increyendo que ha llevado desgraciadamente también a que intervengan las fuerzas de acá, las distintas brigadas que son de distintos grupos de acá. Y bueno, y la parte israelí también dice: no vamos a soportar que nos toquen, porque han tocado parte de lo que es Tel Aviv, parte de lo que es Jerusalén misma. Entonces, en este momento está todo muy incierto, ciertamente es grave. Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta que es grave es que habitualmente los enfrentamientos acá se dan de noche, es algo es surrealista, se da de noche y después del día toda la vida normal, sea de la parte israelí o palestina. Pero esta vez durante el día mismo, no ha parado desde ayer que estamos bajo bombardeos. Ciertamente que hay injusticia de ambas partes, por eso en este momento no es cuestión tanto de discutir como sino de lograr una tregua.
Lo primero es una tregua para que cesen las víctimas. Ha habido víctimas civiles en Israel, pero también ha habido muchas víctimas civiles. Acá en la Franja de Gaza en el momento hay 32 muertos, Claro. entre los cuales hay 10 niños, una mujer, y después hay 220 heridos, algunos de gravedad. Entonces eso lo que implica, desgraciadamente, de una parte y de otra, también la venganza es moneda corriente. Claro, claro. Entonces, claro. por eso están todos trabajando que se trate de hacer una tregua. Entonces una tregua donde justamente se para todo y bueno, después se discute, después se buscan de reparar las cosas. No, sí. Ahora, cuénteme una cosa, el grupo terrorista Hamás, ¿cómo actúa? Ellos tienen la parte política y también tienen la parte militar, como muchas de las otras brigadas. No es nada nuevo lo que digo, han tomado el poder. Ellos habían ganado las elecciones hace varios años atrás, ya hace 12, 14 años Porque atrás. una cosa es la Franja de Gaza y la otra el resto del pueblo palestino, ¿no? La Cisjordania. Claro. Palestina está como dividida, por así decir. Está la Franja de Gaza, donde estamos nosotros, que gobierna Hamás con la fuerza política, y también tiene una fuerza militar de brigadas que las usan según sus principios o su modo de operandi. Y después está lo que es la West Bank, la Cisjordania y Jerusalén Oriental. Jerusalén Oriental está bajo administración israelí y la Cisjordania bajo jurisdicción de la autoridad palestina, de Abu Mazen, del presidente electo también libremente. Entonces, bueno, ahí es, desgraciadamente, para que se pongan de acuerdo todas las partes, es muy complicado, porque no hay un único interlocutor. Eso también le da una posición muy débil en este momento a Palestina. Sí. Ahora, no según Netanyahu, el primer ministro israelí, digamos, el momento más duro fue cuando los misiles iban directamente a Jerusalén. Y sí, ciertamente. Aparte, Jerusalén es enorme, ¿no? Es muy grande y está extendido a muchos kilómetros también a la redonda, pero ciertamente no nos olvidemos que en estas guerras o en estas batallas también hay mucho de simbólico. Entonces, por más que no haya quizás llegado, gracias a Dios, ningún ataque al centro de la ciudad, pero ha tocado parte de la jurisdicción de los terrenos de Israel, de Jerusalén, perdón. Sea la parte oriental o occidental, pero toca Jerusalén. Es como si alguien te dijese, bueno, tiraron y llegó a Buenos Aires. Quizás no llegó a la capital federal, porque si a 200 kilómetros o a 100 kilómetros de la capital o a 50, es Buenos Aires. Entonces, y justamente también es lo que buscan los dos grupos, ¿no? O sea, tanto de la parte palestina, la parte israelí, también lo que es simbólico es muy fuerte. En la guerra también la propaganda es muy fuerte, y entonces lo que pueden llegar a presentar hace que uno se compadezca de un lado o de otro. Es muy difícil mantener la cordura, porque ciertamente toda guerra, incluso la guerra llamada guerra justa, cuando es de justa defensa, hay tanto daño que se sigue de una guerra, hay tanta basura, que destruye todo, destruye las relaciones humanas, destruye tu amistad con Dios, destruye el ansia de vivir. Los jóvenes pierden la esperanza, ¿no? Hoy, por ejemplo, toda la gente teníamos un montón de actividades, porque hacía una semana que levantaron el lockdown, como es el estar encerrado, no me acuerdo, no se me fue la palabra en español. El lockdown, el encierro, el confinamiento. El encierro, el confinamiento. Y bueno, hace una semana que pasó eso y estábamos ya con todos los grupos de niños, de jóvenes, de señoras, de hombres, los scouts, los monaguillos, bicicleteadas. Estamos haciendo de todo, gracias a Dios. Se puede ver, pasó un chivo, está en nuestro Facebook, Gabriel Romanelli. Pero de pronto hoy se suspendió todo, porque justamente también le han dado a objetivos móviles. Nosotros hemos informado a las autoridades israelíes dónde están nuestras casas, los conventos, la iglesia, cuál es el coche, porque tenemos que salir para ir a asistir a algunas personas, a algunos enfermos, al menos para tratar de protegernos, digamos, porque es un acto de guerra. Digamos. Padre Romanelli, buenas noches, soy el doctor Sin, ¿cómo le va? Un placer hablar con usted. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Un gusto escucharlo. La cantidad de heridos que usted mencionó recién y la cantidad de gente lastimada se suma a lo que ya tienen como, digamos, desastre sanitario por COVID-19. Hablábamos días pasados con usted en Radio Rivadavia y nos comentaba que el hospital estaba desbordado.
por la demanda de camas y la demanda de insumos que no tienen, etcétera. Claro, esto agrava notablemente todo, porque con la misma estructura sanitaria que no puede responder a COVID, tiene que además responder a heridos de guerra o heridos por esta catástrofe, ¿no?, nueva. Exactamente. Ya es tanto que los datos, los últimos días, desde ayer y antes de ayer, nos han mandado los datos del COVID. Ha disminuido un poco los afectados, pero también ha disminuido porque han disminuido los controles, claro, y porque tienen que evacuar las camas para otros heridos más graves. Claro. Entonces, ciertamente es, como decía, la guerra es un mal limitado, un mal a veces necesario para la defensa propia, pero sea por los modos, sea por la exageración también. Ahí escuché algo que leían de la Cancillería, no lo había escuchado. La desproporción se puede dar en ambos lados, y por eso que digo, en este momento sentarse a discutir mientras el conflicto está trabajando no es quizá lo más efectivo. Padre, ¿cuál es la situación y la vida de los cristianos allí en Gaza y en Cisjordania? Porque usted está haciendo un trabajo monumental. Tratamos de hacer el bien que se puede a todas las personas, y sí, verdaderamente nuestros servicios para miles de personas, no obstante que, como ustedes saben, la comunidad católica es diminuta, somos 132 personas, y todos los cristianos 1077, en medio de 2 millones de habitantes. Pero ayudamos a muchas familias, a miles de personas, sea por medio de Cáritas, por medio de Pontifical Mission, la misión del Santo Padre para la Franja de Gaza, sea por medio del Hospital Cristiano, que lo ayudamos, es una fundación, no obstante, de la Iglesia Anglicana, pero acá el ecumenismo trabajamos así, todos juntos los cristianos. La situación de los cristianos, bueno, nosotros mantenemos unidos, los visitamos, por eso que la necesidad de salir con el coche. El periodo de corona nos dio una gran ventaja, el hecho de estar más conectados con la gente. Ya estábamos, claro, ahora estamos más conectados. Claro. Entonces ya tenemos toda la red para tratar de, bueno, a ver, yo qué sé, hace un par de horas llamaron que habían amenazado, la parte israelí habitualmente contacta a los habitantes de un edificio y dice, vamos a derribar este edificio. Pasó con un edificio de 14 plantas hace poco, otro de 12, y entonces la gente sale, y por eso es que, gracias a Dios, no hay tantas víctimas como que tendría que ser, no obstante ya las decenas y decenas de bombardeos. Porque los terroristas se meten entre la población civil, ¿no? Y sí. Pero, perdón, padre, eso es así. El gobierno israelí avisa vía mensaje telefónico, ¿no?, que van a derribar, que van a mandar un cohete, que van a derribar un edificio a través de un rocket, de un cohete. Habitualmente es así. Llaman, incluso a veces llaman, saben, al encargado del edificio o una familia, le dice desalojen porque en 20 minutos sacan todo. Y hay casos que son muy concretos, que dicen, tienen tal persona anciana en tal piso, sáquenla de ahí, porque ese edificio va a ser derribado. Me gustaría, padre, perdón, soy Diego Laje, me gustaría llevarme una idea de cuán cerca de la parroquia, cuán cerca de donde usted está, están cayendo las respuestas israelíes o están atacando estos edificios que estamos hablando que sirven como base de ataque a su vez hacia Israel. Bueno, algunos estarán a unos 2-3 kilómetros, lo cual, si nos acordamos desgraciadamente los atentados a la AMIA o a la Embajada de Israel, uno podía estar, por ejemplo, me acuerdo, yo estaba en Villaluro, estaba en la otra punta de la capital y yo escuché el ataque de 11, de la AMIA, así que a varios kilómetros. Y después se escuchan los cimbronazos de la cúpula de hierro, que es la que trata de frenar los cohetes de aquí. Sí, se siente, a veces es a 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero bueno, por el momento no hay cosas cercanas. Y después, una de las cosas, no solamente atacan los lugares donde salen cohetes, sino también los que ellos saben que son propiedades de algunos dirigentes de Hamás o de otras agrupaciones. Entonces, como el tocar el bolsillo al enemigo, eso también los hace a veces reflexionar, porque pierden sus bienes, pierden un edificio, digamos, no es moco de pavo, como se dice. Padre, le mandamos un abrazo muy, muy grande. Siempre es un gusto escucharlo, verlo. Muchísimas gracias. Y como ahí declararon el patriarca que es el obispo, ¿no?, de Jerusalén, y otros obispos diciendo, hay que rezar mucho, hay que frenar toda injusticia, porque la paz duradera se basa sobre una justicia real, constante. Y también agregaría algo de Juan Pablo II, que decía,
no hay paz sin justicia, y él decía, y no hay también paz si no hay reconciliación. Por eso es que tenemos que trabajar y rezar mucho por eso. Gracias, padre. Un abrazo muy, muy grande. Que Dios los bendiga.